Muy buenas noches, bienvenidos a otra noche de día de cierre, ya terminando el mes de septiembre. Parece mentira, pero parece que el año 2011 está prácticamente liquidado. Lucas Morando, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Coincide conmigo liquidado el año? Vos sabés, yo estoy muy contento porque hoy presentaron el presupuesto y la estimación de la inflación para el año que viene es de 9,2%. O sea que vamos a tener un año maravilloso. Y un dólar a 4.40. Vas a poder comprar, te vas a poder ir de viaje. Esperemos que sea real, ¿no? Porque después el INDEC te hace un... Que sea real y que lo aprueben también. Otra vez la discusión. Vamos a tener los avances y contramarchas de lo que puede ser la discusión por el presupuesto 2012. Como te decía, un dólar a 4.40, así que las especulaciones con que el dólar va a seguir subiendo parece que vuelven a estar por debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque el gobierno va a seguir otra vez inyectando el dinero necesario para mantenerlo ahí planchadito. Hay que ver cuánto le dura al Banco Central. Acordate que el Banco Central es el que pone todos los meses plata para mantener el dólar. Hay que ver hasta cuánto. Y en las últimas semanas, en el último mes, con todo lo producto que generó la crisis internacional, hubo una inyección de dinero bastante importante. O sea que el otro día charlando con un empresario me decía algo bastante interesante, que el gobierno, uno de los grandes logros que hizo es entender lo que pasó tiempo antes en el mundo. Viste que en el mundo hoy está muy de moda el tema de quejarse de la distribución del ingreso en Grecia, hay puebladas por todo el mundo. Lo primero que hizo el gobierno, más allá de episodios de corrupción, que vamos a ver si son ciertos o no, estamos acá con Manuel Garrido, que vamos a charlar de ese tema, lo primero que hicieron es, sacamos de acá planes sociales, sacamos de acá asignación universal por hijo, una movida inteligente, hay que ver si lo hacen por ideología, para mantener el statu quo, pero bastante y ahí se genera la discusión que lo que planteamos hace programas atrás, que es los subsidios se incrementan, la asignación universal por hijo también se incrementa. Bueno, eso es bueno, eso es malo. ¿Qué significa eso? Porque, como siempre decimos, lo que tiene que pasar es que paulatinamente los subsidios empiecen a retirarse, porque eso significa que al menos en planes sociales la situación empieza a mejorar. Como decía Lucas, está con nosotros Manuel Garrido, el ex fiscal de investigaciones administrativas y actual candidato a diputado nacional. Está con nosotros y vamos a estar charlando un poquito de todo esto. A la gente, Lucas, ¿le importa la corrupción? Yo creo que sí. Yo le quiero preguntar, quiero su corrupciómetro. Quiero que me diga si este es un gobierno más corrupto que el anterior, si no es corrupto, si hubo más corrupción antes, si nunca existió. Él investigó bastante el patrimonio de la presidenta y de varios más. Vamos a preguntarle en qué se gasta la plata de la presidenta. A mí, por ejemplo, viste que decían que compró en París 110 lucas verdes en zapatos. ¿Será verdad? ¿Es más austera con los gastos? A ese con el tema de los zapatos quiero poner en duda la fuente original, que después lo vamos a estar hablando un poquito. Un diario de afuera, vos decís que hubo una apelación. No, pero el diario de afuera lo toma de algo acá bastante... No vas a contar la historia. Te voy a contar la historia en minutos más. Nosotros presentamos el programa y a vos te pregunto que estás ahí. ¿Te importa la corrupción? Bueno, ahora lo hablamos con Manuel Garrido. Y la noche. Buenos son los que se van de viaje y se traen los jabones de todos los hoteles. Buenos son los que le dan el gusto a su hija y hacen una fiesta de 15 a todo trapo. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia. Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Nacimos, crecimos e invertimos en el país con el compromiso de superarnos cada día. Grupo Indalo, nuestro futuro, mucho por hacer. Primero Tigre vive y Tigre vivió. Muchos eligieron vivir en Tigre y Tigre fue más. Fue más de esas cosas que necesitábamos, más que nunca. Y se empezó a notar el desarrollo y empezó a haber más orgullo y más cuidado, porque un tigre como el río elige no detenerse y va por más, como la gestión que cada tigre hace todos los días, trabajando, estudiando, cuidando, educando, entreteniendo y más, descubriendo, escuchando, atendiendo, pintando, nadando, curando y más, previniendo, construyendo, proyectando, disfrutando, corriendo, caminando, remando, cantando, jugando y más.
y tanto más que termina siendo un lugar mejor, porque un día, no hace mucho, se atrevió a soñar. A vos te digo, tigre, ¿vamos por más? Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar más de $500,000 pesos por solo 3 pesos. Seguimos en día de cierre y ya como lo habíamos presentado estamos con Manuel Garrido, el ex fiscal de investigaciones administrativas y actual candidato a diputado nacional por Ludeso. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Tiramos una pregunta y queremos saber qué es lo que opinás vos. ¿A la gente le importa la corrupción? A la gente le importan las consecuencias de la corrupción. Cuando se habla de corrupción parece que estamos hablando de una cuestión muy elevada, pero las cosas que realmente preocupan a la gente muchas veces son consecuencias de la corrupción. Por ejemplo, muchas veces la corrupción policial se traduce en más muertes, en menos eficacia policial, en más inseguridad. La plata que se roba y que está destinada a viviendas implica menor cantidad de viviendas para lo que la gente necesita y se queja de la calidad de las viviendas. Todo lo que tiene que ver con la calidad de vida puede verse afectado con mayores niveles de corrupción. Y bueno, eso sí le preocupa a la gente. Quizás no utilice la palabra corrupción o quizás no se perciba tan claramente la relación directa que existe entre menor calidad de vida y la corrupción, pero sí que le preocupa a la gente. ¿Y cómo es este gobierno en relación a otro? Vos investigaste el menemismo. ¿Hay más corrupción? ¿Hay menos? ¿No hay? Ya sonríe. Sí, ya se ríe. Es que me lo preguntan todos. A todo el mundo le encanta hacer un ranking de corrupción. Y en realidad... Preguntas inteligentes en otro programa. Acá te tiramos lo que podemos, olvídate. No, lo que pasa es que, bueno, es una inquietud que existe, es decir, bueno, hay mayores o menores niveles de corrupción. Los partidarios de este gobierno, alguno de ellos, colega de ustedes, dice que la corrupción desapareció y que era un problema... Yo digo que es el gobierno más corrupto del regreso a la democracia. No, algunos dicen que la corrupción es un problema del neoliberalismo, pero en realidad la corrupción es un problema de todos los gobiernos y lamentablemente la Argentina... las mediciones que se hacen son mediciones de percepción de la corrupción. Y la Argentina viene siendo medida por Transparencia Internacional desde hace bastante tiempo, bastantes años, y la verdad es que se ha mantenido estable. O sea, la Argentina, en cuanto a la percepción de la corrupción, esta encuesta se hace a múltiples actores, empresarios, etcétera, etcétera, que opinan sobre qué opinan si la corrupción es alta o baja, y la Argentina se ha mantenido estable, ni ha aumentado notoriamente ni ha bajado, lo cual nos da una pauta de que no ha habido una sensible mejoría. Lo que sí podemos medir es si hay políticas de lucha contra la corrupción. Está claro que este gobierno, como bueno, los de la década del 90, no tienen ninguna política seria y sostenida de lucha contra la corrupción. ¿Está desarmado la Oficina Anticorrupción, por ejemplo? Sí, la Oficina Anticorrupción fue desmantelada, tiene una función meramente decorativa, se agudizó su dependencia. Es receptora de declaraciones juradas y nada más. Bueno, de hecho, yo hace pocos días le pedí a la Oficina Anticorrupción que le pida a la presidenta explicaciones de su última declaración jurada, cosa que la Oficina Anticorrupción tendría que hacer de oficio. O sea, la oficina no está para guardar en un armario las declaraciones juradas, sino que tiene que revisar y comparar las declaraciones juradas año tras año. Pero la oficina no lo viene haciendo, no le está pidiendo explicaciones a ninguno de los altos funcionarios del gobierno. Quizá algún perejil se le pida, pero a los altos funcionarios. Y estamos hablando de incrementos millonarios. Por ejemplo, la presidenta en el año 2010 pasó del año 2009 al 2010 de un patrimonio de 55 millones a 70 millones de pesos aproximadamente. Y la Oficina Anticorrupción nunca le pidió ninguna explicación, aunque sea para chequear con los papelitos a ver si lo que dice que cobra de intereses de las cuentas bancarias que tiene efectivamente es así o no. Manuel, usted estuvo en el cargo cuando el gobierno empieza a caminar, por su manera, 2003, 2004, empieza a estar en el poder. ¿Qué causa fue la que usted recibió o qué investigación fue la primera que hizo para decir, bueno, cuidado, estamos ante un gobierno que al menos hay que controlarlo con lupa? Mira, los primeros pasos del gobierno fueron auspiciosos en su momento. Claro, no, por eso me refiero, cuando uno venía de esa ilusión que tenía toda la Argentina, del 2001, la tragedia, venía Kirchner, que no lo conocía nadie, y de repente... Mira, nosotros habíamos hecho en la Oficina Anticorrupción una especie de indicadores o de compromisos para todos los candidatos, que era una especie de agenda básica de lucha contra la corrupción, que en ese momento, ¿se acuerdan? Bueno, de la efervescencia, el diálogo argentino. Sí, nosotros logramos que todos los candidatos, menos Menem, no casualmente,
se adhirieran y se comprometieran a cumplir esos pasos. Kirchner al asumir cumplió alguno de esos. Por ejemplo, dictó un decreto de acceso a la información, que además abarcaba otros temas. ¿Se acuerdan que reformó los mecanismos de designación de jueces de la Corte? Hubo varios pasos en ese momento que permitieron abrigar esperanzas. Concretamente, los casos o los primeros casos que yo tuve, tuvieron que, digamos, ya desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, digamos, los primeros que tuve fueron lo que tuvo que ver con los contratos de reparación de vagones de Jaime. O sea que desde el primer momento yo ya tuve, digamos, lo tuve a Jaime a partir de denuncias que recibí, donde ya estaba involucrado en negociados para la reparación de vagones, que fue un caso muy interesante, muy divertido, porque probamos el sobreprecio notorio en contratos de reparaciones de vagones, que no era lo que fue luego, ¿no? Claro, ya claro. el escándalo de los subsidios y los viajes y el avión y todo eso, pero ya en contratos puntuales que O sea, involucraban... decían que gastaban un dinero que en realidad gastaban mucho menos. Sí, nosotros probamos, fue muy divertido porque pedimos presupuestos a otras cooperativas que hacían el mismo trabajo y eran sensiblemente inferiores a lo que había contratado Jaime. Y bueno, y eso, digamos, ya demostró en un primer momento, en el primer año y medio de gobierno, que obviamente había áreas, y no casualmente también en planificación, que estaban involucradas en evidentes negocios irregulares. Ahora una consulta, digamos, desde el sentido común. Los funcionarios no son giles, digamos, sobre todo estos muchachos del kirchnerismo, digo, me imagino Jaime, Devido, no son tipos que juegan a la bolita. ¿Cómo se les escapa eso? Por ejemplo, digo, ¿cómo se le escapa a la presidenta a presentar una declaración jurada con 20 millones más que el año pasado? Yo me imagino entre un grupo de contadores, de abogados que están leyendo la letra fina. ¿Por qué se les pasan esas cosas? ¿No les importa? ¿No tienen miedo a la condena social? A ver, digamos, con los hechos de corrupción hay un primer problema, que es el de la detección. Es decir, lo que se descubre es digamos, la punta de un iceberg. Claro, que dicen que, es más, que vos me sabrás corregir, pero se dice que de la declaración jurada, si hay un funcionario corrupto, lo que declara es solo el 20% de la fortuna real. Bueno, eso son especulaciones. Claro, es un a ver, al que hace declaraciones le conviene tratar de pasar en blanco la mayor cantidad de dinero que tiene, aunque sea de una fuente irregular. Por eso cada vez se avanza más también en la persecución del lavado. Y cada vez se avanza más en los mecanismos de detección. Por ejemplo, el tema de sueños compartidos salta por reportes de operaciones sospechosas bancarios. Es decir, que digamos, mientras se va avanzando, o los que cometen delitos o corrupción van avanzando en los mecanismos para encubrir y evitar que no se descubra, siempre, y también se avanza en los mecanismos de detección, y también puede surgir la detección de algún fenómeno casual, alguno que se dé vuelta. Bueno, hemos tenido historia de arrepentidos a lo largo, o supuestos arrepentidos a lo largo de estos O sea, vos pensás años. que presentan esas declaraciones con mucho más dinero, mucho más patrimonio, solamente para blanquear dinero. Sí, y además es sorprendente que pase eso que vos decís, pero por ejemplo, en las declaraciones, porque lo que nosotros estamos marcando son irregularidades que surgen de la propia declaración que hicieron ellos. Por eso. Claro, por ejemplo, ¿cómo se puede pasar a la presidenta? O sea, se dan cuenta ustedes, los 7 abogados que deben tener, imagínense todos tiburones, no le dicen, mira, esto está mal, anda por acá. Eso lo hacen los contadores, pero los contadores no, tampoco. Pero la gracia está en que el Estado cuente con contadores adiestrados para investigar seriamente esto. Yo tenía en la Fiscalía... Me estoy riendo porque justo estuve en Río Gallegos, cuna del kirchnerismo, y estuve con un ex funcionario y me dijo una frase muy importante. Me dijo, si el contador te dice que 1 más 1 es 2, no sirve. Perfecto. Pero bueno, la gracia está en tener un equipo de contadores adiestrado que sepa hacer su trabajo. Yo en la Fiscalía de Investigaciones y en la Oficina Anticorrupción lo tenía. Lamentablemente, este contador ahora está... trabajando para Cristina. Está trabajando para la comunidad internacional, pero lo mandaron a Comodoro Pi con un caso viejo archivado a mirar palomas por la ventana de tribunales.